A día de hoy, 22 de enero de 2025, no sé cuándo saldrá esto, lo estoy grabando ahora, es el último día en el que nos van a dejar a los creadores de fangames votar en los Victini de Oro, que vienen a ser unos premios que se entregan a los fangames para conmemorar los aspectos en los que son mejores, dividiendo los premios en distintas ramas. Yo soy Blata, el creador de Pokémon Rosetta, y estuve llamado a votar. En el día de hoy me gustaría repasar a los juegos en los que he votado en cada una de las categorías que iremos viendo poco a poco, y además añadir unas pequeñas categorías extra que no cuentan para estos premios, pero aún así me gustaría valorarlas como puntos importantes que considerar a la hora de valorar un fangame por lo bueno o malo que es. Me dejan votar un máximo de 3 fangames en cada una de las categorías, así que los voy a clasificar del que me parece el más flojo al que me parece el mejor en ese aspecto, básicamente un top 3. Lo primero de todo tengo que rellenar los datos. Pongo mi nombre, mi correo, el juego que estoy desarrollando. Hay 3 ramas en las que se dividen los premios a entregar. La primera categoría es la rama audiovisual, que lógicamente valora lo que se ve dentro del fangame, los gráficos, la música, los personajes. El primer premio es el premio a los mejores gráficos. En este punto he tratado de ser lo más objetivo posible y no guiarme tanto por mi opinión. Dicho esto, los fangames que considero que tienen los mejores gráficos son Pokémon Pro, Pokémon Awakening, y el que creo que es con diferencia el más notorio en este aspecto, Pokémon Corona. Aparte de ser un fangame nuevo, realmente tiene un estilo muy bonito y con unos gráficos más que sobresalientes. El siguiente apartado es la mejor selección musical. Aquí soy tonto y no supe leer que no podías votarte a ti mismo, así que fui a preguntarle a Angeleiro, uno de los jueces del evento. Ángel, ¿puedes votarte a ti mismo en los Victini? Fue entonces cuando aprendí que en esta comunidad no tienes amigos, solo tienes gente que te falta el respeto. Es broma, me cae muy bien Angeleiro. Te quiero, Angelito. Ahora sí, consciente de que no podía votarme a mí mismo en selección musical por mucho que sea el único maker que compone, decidí votar en mi top 3 al Pokémon Eclesia porque realmente tiene una selección bastante única y que en mi opinión le da un carisma al juego muy bueno, sobre todo porque está muy adecuado con el humor. En segundo puesto, Pokémon Sphinx, del antes mencionado juez Angeleiro. Realmente no coge solo música de la serie de Earthbound, que es de donde se inspira su juego, sino que además están muy bien elegidas y se adecuan muy bien a los entornos en donde aparecen. Pero sin duda el fangame que me parece que usa mejor la música que haya salido durante el 2024 tiene que ser Pokémon Azabache. Este fangame, no quiero spoilear mucho de la historia, habla sobre la demencia y lo trata como un punto muy importante en la historia. Y el hecho de que la música refleje eso es muy bonito. Usa sobre todo pistas de un álbum llamado Everywhere at the End of Time, que es un álbum que trata justamente sobre ese tema de la demencia y de cómo este arruina la vida del que la padece. Me parece muy interesante y un muy buen uso de la música, sobre todo conociendo el contexto exterior al fangame. Mejor diseño de personaje. Esto no tiene que ver con el desarrollo de personaje en sí dentro del juego, sino simplemente con el diseño. ¿Qué tal están en general? ¿Cuál es la calidad? ¿Tienen su propio estilo? Aquí mi top 3 va para Pokémon Reckless porque aunque no tenga demasiados personajes nuevos, todos tienen diseños que primero son muy bonitos, segundo destacan y tercero logran realmente mezclarse muy bien con los diseños oficiales que nos presenta este semi-remake de Yoto. En el segundo puesto pongo a Pokémon Olympus por motivos más o menos similares, solo que en este caso son bastantes nuevos personajes, juega mucho con las distintas formas y realmente me gusta mucho el diseño de estos. Pero sin duda el fangame que me parece que tiene los mejores diseños de personajes individualmente es Pokémon Panteón. Realmente todos los personajes se te quedan, son todos muy carismáticos y para lo breve que es realmente la beta, es realmente un buen set de personajes. Diseño de Fakemon. Esto es un punto similar al diseño de personajes, solo que pues con los Pokémon que aparecen en el fangame. Mi puesto 3 va para Pokémon Future porque realmente me parece que lo hace muy bien, sobre todo teniendo los Fakemon del anterior juego de Mexa, el creador de Future, Pokémon Hidden Place. Tiene muchos Pokémon con diseños que no consideraría que pudiesen aparecer en un juego, pero que son realmente carismáticos y desprenden muchísima autoría. En el segundo puesto coloco a Pokémon Africanus porque realmente tiene diseños que me parecen muy carismáticos y en general tiene buenos Pokémon a nivel individual. Por último, el fangame que me parece que tiene los mejores diseños de Fakemon se lo tengo que volver a dar a Pokémon Corona. Sus diseños son, aparte de preciosos, carismáticos, muy originales en cuanto a conceptos y sobre todo
divertidos de usar. Técnicamente la clasificación de la rama audiovisual terminaría aquí, pero yo quiero añadir un par de puntos que me parecen interesantes a considerar. El mejor elenco de personajes. Una cosa es cómo es el diseño de un personaje y otra cosa es cómo se relaciona con los otros diseños de personajes. Si tenemos 5 o 6 personajes rubios, pues lógicamente te vas a olvidar de alguno, por muy buenos y muy buena calidad que tengan. Cada diseño tiene que ser único y tiene que diferenciarse muy bien de los otros personajes que aparecen. Así serán más memorables. Dicho esto, los juegos que creo que tienen el mejor elenco son el Amatista, por motivos similares a la que le haya dado el Reckless el punto a mejor diseño de personajes. Pues por eso, porque viene a ser otro semi-remake con personajes que ya conocemos, pero con personajes distintos que se entremezclan con los oficiales. Eso hace primero que se te queden más y segundo que sean más memorables. Y personalmente el elenco de Pokémon Amatista me parece muy bueno. En el segundo puesto coloco a Pokémon Unbreakable Ties. Es un fangame que me parece que lo hace realmente bien, porque tiene muchísimos personajes y en general me parece un elenco que se te quedan casi todos los personajes. Sin embargo, el punto más alto y el que me parece que tiene el mejor elenco en general es Pokémon Panteón. Es un punto que me gustaría destacar porque realmente todos los diseños, si los ves en conjunto, son muy distintos. Juegan mucho con los colores, tienen todos formas distintas, hay bastantes arquetipos como el arquetipo de anciano en Palmiro, hay un Pokémon que habla, lo cual es algo que varía mucho la experiencia, y en general, como elenco, para la primera beta, me parece muy bueno y muy memorable. Similar a esta línea de valorar el elenco de personajes, vamos a hablar de la Fake Dex. De nuevo, un diseño de un Fakemon puede ser muy bueno, puede ser un bicho guay, pero si hay otros 3 bichos guays que también son del mismo color, deja de destacar tanto. Entonces, ¿cuáles son los juegos que tienen una mejor Pokédex? Pues en mi opinión, el puesto 3 lo tiene Pokémon Panteón. Tiene una cantidad de Fakemon decentes para lo que es una primera beta y realmente lo hacen bastante bien. De nuevo, es como el elenco de personajes, son bastante variados, divertidos de usar, de distintos tipos y te puedes montar un equipo más que majo al empezar la aventura. En el segundo puesto coloco otra vez a Pokémon Future porque tiene una muy buena Fake Dex que de nuevo desprende mucha autoría y que además la mezcla con su anterior juego, por lo cual te deja un montonazo de Fakemon para poder utilizar y eso enriquece mucho la experiencia, la verdad. Por último, este punto se lo vuelvo a dar a Pokémon Corona porque no solo tiene diseños muy carismáticos, sino que además se compenetran muy bien entre ellos. Te puedes montar un equipo muy bonito, muy funcional y sobre todo divertido de usar. Vamos a pasar a la siguiente rama, la rama narrativa. Esta rama, como su propio nombre indica, busca valorar los aspectos que tienen más que ver en cuanto a la historia y el desarrollo de esta. Empezamos con un punto fuerte, el mejor guión. Voy a intentar no entrar en mucho spoiler de este top. El Pokémon Z en el top 3 tiene una buena historia que causa que no te quieras despegar de la pantalla. En el top 2, Pokémon Panteón, dentro de su brevedad, se explica muy bien. Los personajes cumplen muy bien, el desarrollo de Lyra es realmente bueno, se centra mucho en este personaje y causa que realmente le cojas un buen cariño, hace que te den ganas de seguir sabiendo más. Y por último, en el mejor guión, en el top 1, pongo a Pokémon Unbreakable Ties. No tengo que decir nada más. Es un juego que hay que jugar. Es el único fangame que me ha hecho llorar hasta el momento, y encima 2 veces. Con eso os lo digo todo. Realmente tendríais que jugar a Unbreakable Ties. Seguimos en esta rama con los mejores personajes, esta vez no hablando de diseño, sino de personalidad y desarrollo dentro de la trama. Este punto se va a parecer bastante al anterior, aunque en el top 3 voy a colocar a Pokémon Ecclesia. Sus personajes realmente encajan muy bien con el humor del juego y además tienen un desarrollo más que interesante. Son carismáticos y se te quedan muy bien, incluso siendo un juego que no tiene mugshots, una cosa que suele importar mucho a la hora de encariñarte con personajes. En el segundo puesto tenemos a Pokémon Unbreakable Ties. Realmente tienen un desarrollo de personajes más que espectacular, te saca una lagrimita. Cada uno de los personajes se te quedan grabados en la mente, te encariñas con ellos. Realmente es un juego que tiene personajes muy buenos y que se te quedan grabados en la mente por su desarrollo o por su humor o por cualquier cosa, pero se te quedan. Y en el primer puesto coloco a Pokémon Panteón. Algunos me van a matar, incluido el propio creador del Panteón, porque le gusta mucho el Unbreakable Ties, pero voy a justificar el hecho de que considere que los personajes del Panteón me parecen mejores que los del Unbreakable Ties. Pokémon Panteón relativamente solo tiene una beta
de unas 2-3 horillas, mientras que Pokémon Unbreakable Ties es un juego que ya va por la beta 4 con unas 25 horas de juego que se pueden extender hasta 40. He buscado hasta dónde llegaba la primera beta del Unbreakable Ties, he visto el punto en el que terminaba, he comparado el desarrollo de ambos elencos de personajes y simplemente he considerado que el Panteón, para el punto en el que está, tiene un mejor desarrollo de personajes y los está llevando mejor que en su momento el Unbreakable Ties. Luego puede cambiar mucho la cosa, a lo mejor evolucionan de una forma peor que en Unbreakable Ties, por eso le he dado el mejor guión al Unbreakable, porque es uno más avanzado y lógicamente tiene más cosas. Pero en personajes, comparativamente para el punto en el que está el Panteón, me parece que están mejor llevados que el Unbreakable. Eso sí, los dos siguen siendo juegazos con personajazos, así que jugad los dos. El siguiente punto es la mejor construcción del mundo. Ya no hablamos de gráficos, sino de cómo están hechos los mapas y la ambientación. ¿Se adecúan a lo que quiere transmitir el juego, a la época en la que está ambientada? En este punto he puesto de top 3 a Pokémon Sphinx. Realmente es un fangame que transmite muy bien las vibras de la saga de Mother. Tiene escenarios muy distintos, muy bonitos y en general está muy bien ambientado. En el segundo punto, casi empatado con el primer puesto, tenemos a Pokémon Corona. Al estar inspirado en el siglo, creo que era como siglo XVIII o así, tiene un curro muy grande en cuanto a la construcción de su mundo y en ambientación es maravilloso. En el primer puesto y casi empatado con el segundo he colocado a Pokémon Z por los mismos motivos. Está inspirado en la época de la Revolución Francesa. Y estos fangames que están ambientados en una época pasada siempre tienen un curro extra detrás. Es prácticamente hacer todo de cero. Prácticamente todos los gráficos públicos que quieras coger tienes que modificarlos. Pokémon Corona y Pokémon Z en este aspecto para mí están prácticamente empatados. Mejores misiones secundarias. Este punto no he podido valorarlo mucho porque no soy muy de hacer misiones secundarias, así que solo he votado a dos fangames de los que sí sé que hay buenas misiones secundarias. Pokémon Reckless, incluso después de pasarte la beta en el cuarto gimnasio, tiene cosas para hacer como ir a los nidos Dynamax y hacer raids Dynamax, lo cual es una expansión del gameplay muy buena. Y Pokémon Z, el cual tiene un montón de misiones secundarias para conseguir objetos, Pokémon y un montón de cosas muy chulas. Realmente me parece el fangame con mejores misiones secundarias con diferencia. Técnicamente tendríamos que salir ya de la rama de narrativa, pero me gustaría poner bastantes puntos más. Considero muy importante valorar. El punto que me parece más criminal y más importante que se valore de cara a futuras ediciones es el premio a la mejor escenografía. Las escenas de un fangame son vitales, sobre todo cuando tienen una carga narrativa importante. Hay que aprender a usar pausas, tanto en los textos como en las propias escenas. Tiene que haber movimiento. No estás escribiendo un libro, estás haciendo un juego. Por ende tiene que haber movimiento, dinamismo. Es un punto que considero muy importante a valorar y una cosa que se tendría que potenciar en los fangames, porque he visto muchos juegos con una carga narrativa muy grande, pero que por esta carencia de escenas movidas y escenas que se vean bien, hace que el fangame se vaya al traste. En el puesto 3 pongo a Pokémon Ecclesia porque realmente es un aspecto que cuida mucho. Tiene mucha acción, tiene muchas animaciones y eso aporta un carisma increíble. En el puesto 2 pongo a Pokémon Corona, sobre todo porque se sale de lo establecido en cuanto a escenas. La primera escena mismamente es una animación hecha con el movimiento de imágenes. Es una cosa innovadora que prácticamente no se ha hecho en la escena de los fangames. Por último, el fangame que considero que tiene mejor escenografía es Pokémon Unbreakable Ties, sobre todo porque es un fangame muy curioso, pues aparte de tener una carga narrativa muy grande, el que tenga escenas con tanta acción ayuda mucho. En un fangame normalmente las escenas son más pasivas porque luego están los combates, que en teoría es el gameplay y es donde tendría que suceder la acción. Pero Unbreakable Ties tiene muchísimas escenas muy movidas, realmente se esfuerza en ver combates Pokémon en las escenas que tendrían que ser más pasivas. Lo aprecio mucho por eso, y aunque noto que tiene algunos problemas con las pausas en mi opinión, es un fangame que definitivamente considero que es el que mejor escenografía tiene. El siguiente punto: el mejor humor y tono. Este punto valora cómo se autoconsidera el propio fangame dentro del mismo. Los fangames normalmente se automarcan un humor, ya sea más serio o más ligero. Y en este punto se valora cómo mantiene ese humor de ser un juego más de coñas o un juego más serio. En el tercer puesto he colocado a Pokémon Eterna Emoción. Sabe que no es un fangame profesional y se lo toma como tal. O sea, te puedes encontrar en la casa del creador nada más empezarlo prácticamente. Y pese a no ser un fangame profesional, me parece que está muy adecuado a lo que pretende ser.
un juego no demasiado serio. En el segundo puesto coloco a Pokémon Sphinx. Sabe adecuarse muy bien a lo que es y realmente me parece muy bueno en cuanto a humor, pero sin duda el fangame con un mejor humor y tono es Pokémon Ecclesia. Te lo plantean siempre como un juego porro, un juego que no tendrías que tomarte demasiado en serio. Ves la cara del humor constantemente, sobre todo en los diálogos de personajes y en las acciones que estas tienen, pero también ves la trama que tiene y realmente logra un equilibrio muy bueno. El siguiente punto a valorar son los mejores NPCs. Realmente un juego en el que intentas explorar una ciudad y los NPCs te dicen cosas como me gustan las flores no suele ser muy entretenido de jugar. En cambio, cuando te sueltan diálogos ingeniosos de 2 o 3 líneas, te echas unas risas y realmente se hace muy ameno explorar los lugares. En el tercer puesto he colocado a Pokémon El propósito de Dusknoir porque realmente me parece un fangame que, pese a ser bastante tedioso e injugable, en cuanto a personajes son todos bastante cucos y amables. En el segundo puesto he colocado a Pokémon Ecclesia, tiene NPCs bastante buenos. Los diálogos de combate no me terminan de convencer, hay algunos que me parecen bastante genéricos, pero constantemente en cada ciudad te encuentras muchos eventos y muchas cosas que explorar, sobre todo con la mecánica de la claridad, de la cual hablaremos en prácticamente nada. Es un juego muy divertido de explorar y que de hecho su mecánica principal es explorar opcionalmente. Por último, en el primer puesto he colocado a Pokémon Nervión. No hay ningún motivo extra, simplemente me parecen graciosos los diálogos. Bien, y en la última categoría extra de la rama narrativa, juro que ya es la última, tenemos el punto de los mejores giros argumentales. De nuevo, igual que en el guión, no me voy a extender mucho en el por qué lo coloco, porque lógicamente son giros argumentales, si digo cuáles son ya no tiene gracia jugar a los juegos, pero mis tops son Pokémon Z, Poketail y Pokémon Unbreakable Ties. Destaco sobre todo este último porque tiene demasiados. Pasamos ahora a la rama técnica, que valora sobre todo el tema del gameplay. ¿Cómo de divertido es? ¿Es frustrante? ¿Tiene cosas que lo hagan único y varíe? Mejores puzzles y minijuegos. En este punto realmente me ha pasado un poquito igual que las misiones secundarias. No he sabido muy bien cómo valorarlo, así que he puesto solo 2 fangames. He colocado a Pokémon Africanus, más que nada por el minijuego del principio de romper una valla, me pareció divertido. Y Pokémon Reinicio, porque realmente tiene muchas mecánicas bastante interesantes que varían mucho el gameplay. Sobre todo esa de escapar de una especie de zona al manipular unos cables, es bastante divertida. Mejores mecánicas que valora, pues eso, mecánicas propias que hagan el gameplay algo distinto. Aquí he colocado en el puesto 3 a Pokémon Blue Melody por un solo motivo, que ni siquiera es una mecánica original. Los árboles de vallas son adictivos, ¿qué quieres que te diga? Prácticamente terminé el fangame justamente por esos árboles, son un puto vicio. En el segundo puesto está Pokémon Amatista. Es un fangame que destaca mucho por el tema de que tiene un gran curro a nivel de programación. Y eso se ve mucho en cosas como que puedes cambiar el diseño de la interfaz o añadir mecánicas que suceden en los turnos del combate, un modo Nuzlocke personalizado. Realmente tiene muchas mecánicas que lo hacen muy único y muy personalizable, lo cual me parece un punto que se debe valorar. Por último, en mejores mecánicas he colocado en el puesto 1 a Pokémon Ecclesia con la mecánica de claridad. De nuevo, es lo que hace especial al juego y realmente es una tontería, es simplemente un valor que va subiendo, pero justamente incentiva esa curiosidad de querer explorar las cosas para ver eventos y sucesos que no deberías de ver. Me parece una cosa que hace a Pokémon Ecclesia uno de los fangames más interesantes que hay actualmente. Mejor diseño de mapas. Esto ya no habla de cómo se ven gráficamente o cómo están adaptados al mundo, sino de cómo son de explorar. Son divertidos de explorar, tienen secretos. Aquí coloco en el puesto 3 a Pokémon Ecclesia porque realmente me parece un juego en el que es difícil perderte. Puedes retomarlo en cualquier momento. Los mapas, aparte de ser divertidos de explorar, tienen bastantes secretos. Luego tenemos a Pokémon Amatista por motivos similares. Es un juego relativamente lineal, con rutas que me parece que tienen un bastante buen diseño en cuanto a secretos y cosas por hacer. Por último, y con bastante diferencia, he colocado a Pokémon Reinicio con el mejor diseño de mapas, sobre todo por ser un fangame con temática de mundo abierto, lo cual hace el mapeado 1000 veces más difícil de adaptar, y aún así se hace muy divertido de explorar, tiene muchas cosas por hacer y es precioso. Esta es la última categoría oficial, el mejor ritmo de juego. El juego se hace frustrante, en algún momento te dan ganas de aporrear el teclado y cerrar el juego. Vamos a hablar de los juegos en los que no sucede esto. En el tercer puesto tenemos a Poketail, porque realmente es un juego que en ningún momento se hizo frustrante. Al estar completo, pues lógicamente cuenta más porque ya no se va a actualizar y en ningún momento va a salir una nueva versión que a lo mejor tenga un peor ritmo. Luego tenemos a Pokémon Panteón, que pese a hacerse difícil en algunos puntos,
En su brevedad es nuzlockeable. Hice un nuzlocke con 5 vidas y fue realmente entretenido, así que lo coloco en este puesto. Y en el primer puesto coloco de nuevo a Pokémon Reinicio. De nuevo, es un mundo abierto. Es complicado hacer la curva de nivel y aún así está muy bien hecha. Es algo a valorar. Para esta última rama, la rama técnica, solo se me ha ocurrido un punto extra que valorar. El mejor uso de scripts. Los scripts son, digamos, cosas o mecánicas extra que se hacen a raíz de programación y normalmente los fangames suelen coger scripts públicos para meter mecánicas como minijuegos. El Turbo, por ejemplo, es un script. Entonces, ¿qué fangame utiliza mejor scripts públicos? ¿Los modifica a su antojo y hacen que mejore mucho el gameplay? Pues en mi opinión tenemos cosas como Pokémon Unbreakable Ties. Tiene bastantes minijuegos repartidos por todo el mapa que hacen que el gameplay se sienta distinto. Luego tenemos a Pokémon Sphinx. De nuevo, hace un muy buen uso de las cosas que se te ofrecen. Y por último, Pokémon Panteón, que realmente tiene bastantes mecánicas muy chulas y muy bien implementadas que merece la pena verlas dentro del propio juego. Y bueno, hasta aquí mi valoración. Pero, conclusión, esto ha sido todo por hoy. Voy a intentar grabar dentro de poco mis elecciones para los Mewtwo Arcoiris, en los cuales también he votado. Y poco más por mi parte. Gracias por verme y nos vemos otro día. Jugad Pokémon Rosetta, por favor. Y recordad votarme. Podéis votar. Mirad. Podéis votar a cualquier fangame en cualquier rama de los Victini de Oro cuando os toque votar. Podéis votar a cualquiera, ¿vale? Podéis votar a cualquiera en todas las ramas, ¿vale? Haced lo que queráis. Pero a mí, en la rama de mejor banda sonora, me votáis. Quiero ese premio. Y si no lo gano, iré a llorarme una pared. Primer aviso y último.